Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Gabriela Tapia y hoy les hablaré sobre la retórica y educación, una aproximación a la escuela romana. Este artículo fue escrito por el doctor Eduardo Hernández Hernández. ¿Quién es él? Él realizó sus estudios de licenciatura en Filología Clásica y en Teoría de la Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. En la misma universidad cursó los posgrados de Docencia y Filología Clásica y en el año 2002 obtuvo el grado de doctor con una tesis titulada Preceptiva Retórica Clásica, Tradición y Pervivencia de las Técnicas Persuasivas en la Publicidad. Desde ese entonces se ha dedicado a tareas docentes en bachillerato y ha trabajado como profesor e investigador en varias universidades, en la cual ha participado y dirigido diversos proyectos en humanidades y comunicación que le han permitido realizar estancias de investigación en Oxford, Roma y México. Ha recibido en 2 ocasiones el premio Víctor García Oz a las mejores experiencias didácticas. Entre sus publicaciones destacan los libros Retórica Clásica y Publicidad en el año 2006, el de Cicerón a Obama, El arte de comunicar con eficacia, junto con Beatriz Dueñas y Daniel Vela en el año 2011, La retórica y oratoria, publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2017. ¿Y qué más decir sobre este artículo que trata sobre la retórica y la educación, una aproximación a la escuela romana? En este artículo nos habla sobre la importancia de la retórica, diciendo que la educación en la antigua Roma, especialmente el papel de la retórica, fue muy clave para formar ciudadanos que sean activos y participativos en la vida pública. Y asimismo, entender estos aspectos nos ayudan a valorar cómo las tradiciones educativas antiguas aún influyen en la educación contemporánea. Lo que se espera a lo largo de este video es conocer cómo la educación ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad. También conocer la finalidad de la educación, que no es nada más que formar ciudadanos capaces de expresar sus ideas y tomar decisiones. También nos habla sobre la importancia de la retórica en la educación y conocer la estructura educativa. Y por último, esperamos culminar con conclusiones respecto al tema. En el artículo nos habla sobre una introducción respecto al tema de la retórica y la educación en la expresión de la escuela romana. Aquí nos dice que la educación ha ido evolucionando desde un privilegio exclusivo para las clases altas hasta convertirse en un pilar fundamental para el desarrollo social y el bienestar. A raíz se encuentra en la antigua Grecia y Roma, donde la formación de individuos capacitados y cultos eran esencial para la vida cívica. En estas culturas, la capacidad de expresarse y participar en la política era muy valorada. Este artículo explora las características del sistema educativo antiguo, incluidos los perfiles de los educandos y las reformas históricas que moldearon su evolución, destacando así particularmente la importancia de la retórica en las escuelas romanas. Uno de los autores que más destaca es Tácito, que a través de su obra Diálogo de los Oradores ofrece un vistazo a las expectativas y desafíos del sistema educativo de su tiempo, revelando estereotipos que persisten hoy en día, como la apatía de los estudiantes y el rol de las madres en la educación. También nos habla sobre la elección de maestros que sean competentes y que formen y fomenten las buenas costumbres, ya que es muy crucial para formar ciudadanos que sean activos y con buenas habilidades comunicativas. En el artículo también se basa en la división histórica de León Lázaro, que clasifica la educación romana en 3 etapas, en la cual la primera es la monarquía y los inicios de la república. En este periodo de influencia griega y el Bajo Imperio, donde se integran nuevas formas de declamación y oratoria, reflejando la evolución del pensamiento educativo a lo largo del tiempo. Como segundo punto, tenemos los primeros pasos. Aquí nos dice que en la Roma arcaica, la educación de los hijos era una responsabilidad principal de los padres, especialmente de la madre, en los primeros años, delegando en una nodriza que enseñaba a hablar, reconocer números y letras y transmitía historias de dioses y héroes.
A partir de los 7 años, los niños dependían del padre, mientras que las niñas continuaban bajo la tutela materna para aprender tareas domésticas. La educación de las mujeres se centraba en labores del hogar, con una participación social limitada pero activa en la cultura. La transmisión de la educación también implicaba el control del patrimonio y el matrimonio. Y tras la adolescencia, los jóvenes participaban en actividades públicas como la vida política y judicial, marcando así su entrada en la ciudadanía plena. Como tercer punto del artículo nos dice el modelo griego. Este nos dice que tuvo una gran influencia determinante en la formación educativa de Roma durante los siglos III y II a.C., cuando el contacto entre ambas culturas se intensificó. Roma adoptó progresivamente las instituciones prácticas y filosóficas y educativas griegas, especialmente en el contexto de la expansión y consolidación de su influencia en el Mediterráneo. La educación en Grecia se caracterizaba por su énfasis en la retórica, la filosofía, la oratoria y las artes, fomentando a los líderes políticos y ciudadanos activos. Al llegar a Roma, estos conceptos se adaptaron y se integraron en la élite social, siendo los maestros griegos fundamentales en la transmisión del saber. La educación aquí se centraba en la formación de una clase dirigente que sea capaz de participar en la vida pública, en debates políticos y en la defensa de las ideas a través de la retórica. Sin embargo, esta influencia no estuvo exenta de polémicas, ya que algunos sectores del Senado consideraban que la cultura griega podía poner en riesgo las tradiciones romanas, lo que llevó a expulsiones de filósofos y retóricos en algunos momentos. A pesar de ello, la helenización del sistema educativo romano fue muy profunda, consolidándose como un pilar para la formación de la élite y contribuyendo a la expansión y duradera influencia de la cultura helénica en el mundo romano y occidental. Como cuarto punto, se trata de las etapas de la formación escolar. Aquí nos presenta una visión histórica del desarrollo de la educación en Roma, dividiéndolas en 3 grandes periodos. La primera etapa corresponde a los siglos 8 a 3 a.C., durante la monarquía y los primeros años de la República. Aquí se caracteriza por un modelo familiar en el que los padres transmitían las tradiciones y conocimientos a los hijos, confiando su educación a maestros griegos o a preceptores encargados de supervisar su formación. La educación en esta fase era muy limitada y principalmente dirigida a mantener las costumbres ancestrales, como el respeto por el mos maiorum. La segunda etapa abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo, época en la cual Roma adquirió un contacto más estrecho con la cultura griega, incorporando sus prácticas educativas, que especialmente fue la retórica y la filosofía, para formar así líderes políticos y ciudadanos participativos. En este periodo se distingue por la llegada del modelo griego, que influyó en los diferentes niveles educativos y en la formación de una élite culta. La tercera etapa corresponde al Bajo Imperio, cuando la educación se enfocó en la declamación y en géneros literarios relacionados con la retórica, reflejando así los cambios políticos y sociales de la época. En este esquema temporal se permite entender la evolución y características de la educación romana en relación a su contexto histórico. Como quinto punto, se trata de la enseñanza del retor. Aquí se destaca la importancia del maestro de retórica en la formación de los jóvenes en la antigua Roma, señalando así que su profesión gozaba de mayor prestigio social que otros docentes, debido a que preparaba a la élite para la vida pública y política. Los retores se encargaban de enseñar las figuras retóricas, la composición de discursos y las técnicas de persuasión, combinando así la enseñanza teórica con la práctica mediante ejercicios retóricos. Un autor que se tiene en cuenta es Cicerón. Este autor es importantísimo, ya que en este contexto Cicerón consideró una figura fundamental en la retórica románica. Sus obras y sus enseñanzas reflejaron no solo sus conocimientos, sino también su experiencia personal en el aprendizaje y perfeccionalismo de la oratoria. La retórica a Herenio también es una referencia clave, en la que se subraya la importancia de la práctica constante y el ejercicio en la formación retórica. Cicerón, además, fue responsable de traducir y adaptar la terminología griega, creando así una versión
latina de los conceptos retóricos, que influyó significativamente en el desarrollo de la educación en Roma y dejó un legado duradero para la pedagogía de la oratoria y la retórica en la cultura occidental. En el sexto punto tenemos las últimas referencias pedagógicas. Las últimas referencias pedagógicas del Imperio Romano reflejan un proceso de consolidación y transformación de la educación en relación con la cultura helénica y el cristianismo, además de un aumento de la burocratización institucional. Durante la reforma de los Flavios, a finales del siglo I después de Cristo, se crearon cátedras específicas con altos privilegios y retribuciones como la de Quintiliano, que consolidó la enseñanza retórica y la formación de oradores. La influencia del cristianismo comenzó a ser más notable y asimismo afectando la elección de profesores y las temáticas abordadas en la educación. En el siglo II después de Cristo, Marco Aurelio, como emperador y filósofo, demostró interés en la filosofía estoica, creando en Atenas una cátedra de retórica y varias de filosofía, reflejando así la tensión entre la cultura clásica y las nuevas ideas cristianas y estoicas. En el siglo III, Ulpiano mencionó la existencia de escuelas elementales en pequeñas aldeas, evidenciando así la expansión de la educación en ámbitos rurales, y figuras como Virgilio y San Agustín comenzaron sus formaciones en centros urbanos. Estas referencias muestran una etapa en la que la educación se diversificó y creció en importancia dentro del imperio, consolidándose como un elemento clave para la transmisión de cultura y ciudadanía. Llegamos a la parte final, que son las conclusiones. Tenemos en cuenta que la herencia de la educación romana, especialmente la retórica, sigue presente en nuestro sistema educativo y en la formación de ciudadanos participativos. También la pérdida de interés en la retórica refleja cambios sociales y políticos que afectan a la educación. En unas implicaciones futuras, es muy importante revitalizar las prácticas de la argumentación y el debate de las aulas modernas para así fortalecer la participación democrática y la ciudadanía activa. Esta investigación futura puede explorar cómo integrar prácticas retóricas en la educación contemporánea para así potenciar habilidades comunicativas y participativas. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.